comandante H. Es el alias criminal de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Así se le identificó desde el año 2021 en reportes de inteligencia militar que revelan su presunta participación en una red de robo de combustible como uno de los líderes de la organización La Barredora. La investigación del ejército data de hace 4 años, de acuerdo con documentos que obtuvo la Asociación Mexicanos contra la Corrupción, tiempo en el que ninguna autoridad detuvo sus operaciones. Fue hasta 2025 cuando se giró la orden de captura por sus supuestos nexos con el crimen organizado. El documento fechado el 22 de febrero de 2021 menciona los planes del grupo delictivo para extraer 38 millones de litros de combustible de un barco que estaba por llegar al puerto de Dos Bocas. De ese era el nivel de las operaciones. Aparecen nombres como el de Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias el licenciado Tomasín, como otro de los líderes criminales, quien fungió como asesor de Bermúdez Requena en el gobierno tabasqueño y que fue detenido el 19 de enero pasado en Puebla, acusado de lavado de dinero. Al parecer, sus actividades criminales eran secreto a voces. Así lo planteó el actual gobernador de Tabasco en una conferencia de noviembre de 2024. Todos saben a quién era Voz Populi, a quién comandaba La Barredora o no sabemos. Pero ahora que se destapó el nivel de corrupción en la entidad, todos guardan silencio. Entonces, yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto. Y quienes informaban también tendrán que explicar, ¿no?, si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. La pregunta es para el senador Adán Augusto López, el exgobernador que eligió al comandante H como su secretario de Seguridad. Pero también para el actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Carlos Manuel Merino Campos, quien lo mantuvo como su jefe policíaco durante su gobierno interino. En tanto, las investigaciones siguen en busca de más integrantes de la red de robo de hidrocarburos y narcotráfico. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca. Pues están los golpes y las fracturas cada vez más expuestas, ya no son por debajo de la mesa, se están dando hasta con la cubeta, se están dando con todo. Está el caso de Adán Augusto López, decíamos también ahí en el Consejo Nacional de Morena, ausencias notables, ausencias visibles. El secretario de Organización, Andy López Beltrán, no asistió, tampoco estuvo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anduvo en Sinaloa. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, uno pensaría que entonces iba a acompañarlo, pero tampoco estuvo en ese encuentro. ¿Qué está pasando en el seno de la 4T? Sergio Sarmiento, querido Manuel, Sergio, siempre ¿cómo un estás? gusto. Muy buenas noches. Carlos Elizondo, Carlos. Qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Jorge Fernández Meléndez. Jorge, ¿cómo Carlos, estás? como siempre, un placer. Muy buenas noches. Pues se están dando duro adentro de Morena. Sí, bueno, yo creo que es normal en el sentido de que Morena ya tiene absolutamente todo el poder, ya concluyó la reforma judicial, van a tener el poder judicial de su lado, controlan todos los contratos y cuando controlas todos los contratos pues hay mucho dinero que robar. Y lo que está pasando es que pues hay grupos que quieren una tajada, hay grupos que no están de acuerdo y estamos empezando a ver los ataques. Creo que lo que vimos este pasado fin de semana y en estos últimos días surge fundamentalmente de los cuestionamientos de Javier May a Adán Augusto López. Y claro, esto ha desencadenado toda una serie de cuestionamientos. Adán Augusto López, quien fue gobernador de Tabasco, quien fue secretario de Gobernación, dice que no conocía lo que hacía Hernán Bermúdez, cuando él mismo siempre dijo que cómo era posible decir siquiera que Felipe Calderón no sabía de los problemas o de las corruptelas de Genaro García Luna. Pero me parece que detrás de todas las acusaciones lo que vemos es una lucha por el poder y ahora cada vez más concretamente por el dinero, porque una vez que tienes el control absoluto, como lo tienen en este momento los miembros de Morena, pues ya en realidad el poder significa dinero y todos sabemos que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues sí, ahora parece que esto va escalando, ¿no? Cada vez son casos, a ver, estamos hablando de un exgobernador, exsecretario de Gobernación de López Obrador, coordinador de Morena en el Senado y quien le pone, digamos, la mesa para que haya señalamientos, acusaciones directas, es el gobernador en turno de Tabasco, además el estado de López Obrador. No, es el gobernador en turno, Javier May, pero el tema creo que va más allá. Adán Augusto no puede decir que no sabía
porque hay un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional del 2021 que conocimos por esta filtración de Guacamaya en el 2022, que ese documento tiene que haber llegado al secretario, al gobernador primero de Tabasco, después ya secretario de Gobernación, al presidente de la República en octubre del 22, al presidente, una reportera de Proceso le pregunta en la mañanera qué pasa con este documento, el tal documento del Centro de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el presidente se lanza, el expresidente, con un largo speech hablando de que son en realidad los medios conservadores que están tratando de y que eso es mentira. Bueno, sí sabían, no se puede decir que no sabían. No hay elementos para decir que no sabían. No solamente no sabían, lo cualifican a Bermúdez como jefe de este grupo de la Barredora y aliado desde esa época con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y es la Secretaría de la Defensa el que detona nuevamente este tema, porque en diciembre había hablado Javier May, es el jefe de la zona militar cuando dice que hay orden de aprehensión desde febrero contra Bermúdez. Entonces, no se puede decir que no se sabía. Yo creo que se sabía, se subestimó. O sea, no es creíble que Adán Augusto López diga que no sabía y que no sospechaba, que nunca sospechó de Hernán Bermúdez, cuando estaba la información en la mesa. Secretario, primero gobernador y después secretario de Gobernación, y te llegan esa información del Centro de Inteligencia de la Defensa, entonces es una responsabilidad absoluta, no lees lo que dice tu principal. O eres cómplice o eres inepto. Inepto, ¿no? Un poco de las dos. Además es un asunto mucho peor que el de García Luna, porque el de García Luna, de lo que se le acusa es de recibir sobornos para apoyar por acá y por allá. Lo que dice esa información que hoy estaba revisando es que era el líder, era el que controlaba el grupo criminal, el que lo articulaba. Y por supuesto, pues bajó la violencia al principio, porque eso sucede cuando un grupo criminal termina dominando un territorio, y más si tiene a la fuerza pública de su lado. Pero lo que esa información denota es la desesperación de los militares, que lo están viendo y no están pudiendo actuar. Y quiero tocar lo que tú decías, Sergio. Sin duda, todo el poder lleva muy rápidamente estas fracturas cuando no lo institucionalizas. El Partido Comunista Chino, por supuesto, lleva mucho más tiempo, tiene mucho más poder, pero está muy institucionalizado, están muy claras las reglas de qué le toca a quién. Aquí todo estaba pegado en una persona, que era el presidente López Obrador. Cuando él se retira, pues empiezan la disputa. En este caso, la padecería más clara es por Tabasco, por su estado. Es el hermano de López Obrador quien dice que allí estaba la podredumbre. No es un conservador, es el hermano, secretario de Gobernación, de Gobierno hoy en el estado de Tabasco. Entonces, cuando tú diste abrazos, no institucionalizaste Morena, pues esto se fue corrompiendo, y lo que dijo el hermano López Obrador es muy claro, es una manifestación de una podredumbre que me temo debe existir en otras entidades. Ahora, parece que no hay mando, ¿no?, dentro de Morena. Antes no había duda, mandaba Andrés Manuel López Obrador. Hoy, ¿quién ejerce el control político de ese monstruo de 1000 cabezas? La presidenta, la dirigencia del partido. Andan por su lado sueltos los coordinadores parlamentarios en Diputados Monreal, que no fue, por cierto, al Consejo Nacional, o Adán Augusto López, que lo mandaron a la orilla, casi al fondo, y nadie quería tomarse y con una cara. Sí, bueno, encorvado, con cara de todo menos de felicidad. Bueno, a ver, claramente, para que esto funcione, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que asumir el control de Morena. Debemos suponer que Luisa María Alcalde es pues la operadora de Claudia Sheinbaum, aunque pues hay dudas en ese sentido. Hay quien dice, bueno, pues es en realidad la operadora de Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena señalar aquí, sin embargo, algo. Tanto Adán Augusto como Javier May, los dos fueron siempre muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Hoy se están peleando. Y luego, pues todo el mundo pensaba que le habían preparado el partido a Andrés Manuel López Beltrán, perdón, no sea que me acusen de violencia política de género si le digo a Andy. El hecho está
en que la falta más notable es la de Andy o Andrés Manuel López ¿qué cosa Beltrán. más importante tendría que hacer un domingo el secretario de algo organización? familiar, nos dicen. Algo familiar. O sea, Bueno, también Ricardo Monreal dijo algo familiar y más bien todo parece indicar que estaba en Madrid. Es algo familiar. En el festejo de Pero a ver, Pedraces, ¿no? regresemos a cuando tuvimos un partido hegemónico. ¿Se imaginan algo parecido? No, la diferencia de eso es que el partido, yo creo que lo sigue manejando en buena medida el expresidente. Lo sigue manejando en buena medida el expresidente porque los mandos del partido, en el Congreso, en el partido, en muchos... Los puso él. Los puso él. O sea, él repartió el Entonces, pastel. yo creo que la contradicción que hay es entre un Palacio Nacional que no termina de agarrar el partido, que no termina de agarrar el control de las cámaras, porque lo hemos visto también. Jorge, y ni, un palacio, ni de su gabinete. Ni de su gabinete, Ni de claro. ciertas embajadas. Por eso, ni de ciertas posiciones realmente menores. Entonces, lo de el partido López está Gatell. fraccionado, Ni de claro. ciertas decisiones, ¿eh? Entonces ahí tienes un problema delicado. A ver, ¿dónde estuvo la presidenta el día antes del Consejo Nacional? En Villahermosa. En Tabasco. Villahermosa. Fue a inaugurar obras, yo me imagino que fue a negociar algunas cosas. Trae como que una puntería muy extraña, ¿verdad? Porque sí. Sinaloa cuando no debe... Sinaloa cuando el abogado dice Pero además, que... incluso el que ella vaya. O sea, lo tradicional es cuando tienes un problema, ellos van a Palacio. Sí, claro. No vas tú a desgastarte en la Además, tierra algo que del hemos otro. platicado muchas veces, no tienes operadores y no tienes fusibles. Esos son temas, normalmente, si volvemos al... Eso lo arreglaba un secretario de Gobernación, para eso estaba el secretario de Gobernación, ponía orden en los estados, ponía relación, tomaba la relación con el partido, o si no se iba y se cambiaba. ¿Por qué? Porque eran fusibles. Los secretarios son, al final, son secretarios de despacho, son jefes de despacho, ni siquiera son ministros como en otros países, no, son jefes de despacho. Y los cambias. Entonces los cambias, si no te no sirven, pasas por ningún lado, claro, es una decisión de uno. Unipersonal. Entonces, tendría que ser lo mismo con los coordinadores en el Congreso. No puede ser que no pueda tener la presidenta el control de los coordinadores en el Congreso. Y si a eso le sumamos el tema Estados Unidos, todo el tema de las presiones, el tema de las divisiones, que eso también... ¿Por qué? Porque lo de Adán Augusto... Lo más grave no es si es Javier Maya, Adán Augusto, si es el hermano que no tuve, o no sé, esas cosas. Es que también al ser parte del grupo de la Barredora y ser parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y estar denunciado por la Defensa Nacional por ser eso, el señor Bermúdez y por ende el señor Adán Augusto que lo solapó, lo apoyó, lo mantuvo, como querramos decirle, Estados Unidos va a tener una participación en ese tema. Es un tema de investigación. ¿Por qué? Porque la Barredora maneja narcotráfico, tráfico de migrantes y tráfico de combustibles. Y a ver, los tres temas que están en la Y agenda. lo hemos platicado. Digamos, el escenario tiene atrapada a la presidenta, porque está atrapada entre el partido, las decisiones heredadas de López Obrador y Estados Unidos, que presiona y que va abriendo el gobierno mexicano cada vez más frentes por estas mismas disputas internas. Y Donald Trump, con una actitud cada vez más agresiva hacia México, hacia los mexicanos, ya no deja ningún lugar a dudas de que considera a los mexicanos como enemigos de los Estados Unidos, adversarios de los Estados Unidos, como lo dijo Pam Bondi, la Procuradora General de los Estados Unidos. Y vemos que está atacando por todos lados. En el tema financiero, a ver, virtualmente quebró por lo menos a 2 bancos el Departamento del Tesoro en el momento en que lanzó sus acusaciones y después replanteó y les dio un plazo más para que demostraran que no habían cometido ningún tipo de irregularidad. Vemos ahora el caso de AIFA y de los abusos de la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra de las empresas cargueras. Y bueno, las empresas cargueras, porque en este país en el que no hay censura, pues no habían dicho nada, pero ya hoy dijeron las empresas cargueras, bueno, por supuesto, estaban violando el acuerdo aéreo del 2015, nos presionaron de forma indebida, nos hicieron perder dinero, además para nada. Y bueno, pues lo que estamos viendo ahora es que viene el ataque de Estados Unidos por el lado de las aerolíneas, viene el ataque por el lado financiero, pero falta lo más importante. Recordemos que Donald Trump le ha exigido al gobierno de Claudia Sheinbaum pues que señale y que detenga a los políticos vinculados con el narco. Y ahora vamos a ver... Y este es uno.
Este es uno, pero hay otro. No, pero el de Adán Augusto es un caso y tú en lugar de decir, yo no digo que es culpable, yo no sé si es culpable, pero dices, investiguemos al señor, venga a declarar, ¿no? Por lo menos pero saber cuál es su siempre, no es culpable. Si es nuestro, entonces es intocable. Es intocable. Si es porque de la no oposición, entonces, pues no, es el no tema. son iguales, eso es claro. Dicen. Oye, pero a ver, déjame nada más detenerme en esto que mencionan, porque parece que varios caminos, si no es que todos, conducen a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de quien fue su secretario de Gobernación. El caso de los 2 bancos que mencionabas, más una casa de bolsa, propiedad de quien fuera su jefe de oficina, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Personajes muy cercanos a él. Con lo que ya ha trascendido, Ovidio Guzmán López habría dicho o estaría diciendo en Estados Unidos, embarrando a varios narcopolíticos. Uno de los amigos más cercanos a López Obrador, tienen 25 años caminando juntos, Rubén Rocha, intocable y siempre cobijado y protegido por el expresidente, cuando presidente y después por la presidenta electa y hoy presidenta en funciones, Claudia Sheinbaum. Sí, parece que hay varias piezas de un mismo rompecabezas que no dejan para nada bien parado Andrés Manuel López Obrador. Mira, cuando la presidenta nos muestra esas gráficas de cómo ha caído el tráfico de fentanilo de acuerdo a los decomisos de Estados Unidos, no sé si recuerdan esas gráficas, arrancan en octubre. Pues, ¿qué se pregunta en los Estados Unidos? ¿Por qué llegó una señora, le echó ganas y lo logró? ¿Qué dejó de hacer el anterior? El presidente López Obrador dijo que no había laboratorios que procesaran el fentanilo. Llevan desmantelados más de 700. Ya van 1000. Bueno, tampoco había huachicol. Tampoco había huachicol ya. 700 de fentanilo, pero también están los de metanfetamina. Sí, entonces 1686 se va haciendo en el último informe de Omar García Harfuch. Entonces se va haciendo evidente que hubo, en el mejor de los casos, vista gorda, pero sabemos que normalmente viene mucho más que ello. Y es algo que a ellos les costó muertos. La presidenta puede decir que tienen problemas de adicción, y sí los tienen, pero eso no es lo que se ve desde el otro lado. Lo que se ve desde el otro lado es que tu vecino no te ayudó en una tarea que le pediste que colaborara, y no lo hizo porque no quiso, porque Claudia Sheinbaum ha mostrado que sí se puede. O porque no lo quiso hacer, o porque eran aliados al año del otro lado. O porque había muertos por sobredosis al año en promedio en los últimos años. O porque había esa alianza de la que han hablado, la alianza intolerable entre cárteles y el gobierno mexicano. El fentanilo es un problema que comienza los últimos meses prácticamente, el último año de Peña Nieto, pero se desarrolla y se consolida durante toda la administración López Obrador. No se puede decir, el tema de fentanilo no es un heredado del pasado, no es un tema de funcionarios del pasado. Entonces, y después, volviendo al tema Bermúdez, tú dices, a ver, señor presidente, hay una declaración pública suya que ignora el informe, porque es un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2021 estamos hablando. Y todo eso se desarrolló, insisto, tráfico de drogas, tráfico de gente y contrabando de combustibles. Todo eso ocurría ahí en Tabasco con este señor, el comandante H. Y ese caso claramente nos señala que ya no puede seguir diciendo que toda la corrupción policial de México empezó y terminó con Genaro García Luna, que eso es lo que fundamentalmente están diciendo. Recordemos que también por razones políticas no se lanzaron en contra de Peña Nieto porque consideran que Peña Nieto ayudó a López Obrador a ganar la presidencia de la República, pero el hecho es que el caso de Hernán Bermúdez simple y sencillamente ratifica lo que se ha venido diciendo en México y en Estados Unidos, y es que ni la corrupción ni la colusión del gobierno o de distintos órdenes del gobierno con el crimen organizado desapareció cuando Genaro García Luna dejó la Secretaría de Seguridad. Y te muestro otras cosas, que toda esta teoría de que hay que irse sobre las causas del problema social, que es lo que genera la criminalidad, etcétera. Tabasco fue la entidad que más creció en la administración pasada. Y al final fue una de las que más creció. Pero creció. Y sin embargo el crimen creció aún más. Sí. Y no pueden hablar ahí que heredaron de la oposición porque controlan el Estado pues desde siempre. Ahora, si cae de la coordinación Adán Augusto López, esto va a ser, digamos, en lo político por el golpeteo interno.
porque lo tumbó los dichos del gobernador, porque la grilla dentro del grupo parlamentario se lo llevó, porque el partido no lo pudo defender. Y por el general. Y es quizá el inicio de lo del general de no lo es que vamos a menor. ver hacia el 27. Lo del general no es menor y ahí va, lo que tenemos es una pelea también. Palacio Nacional, algunos le dicen el Palacio de Invierno en Palenque. Sergio, gracias. Carlos, Jorge, hasta mañana, pásala.